Hola Martín, Buena, buena, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pero muy bien, che. Muy bien. Bueno, ¿querés esperar unos minutos a ver si se suma alguien más o arrancamos? Arrancamos. Se van sumando. Ya tenemos 157, dale. Perfecto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ahí vengo de un canal y tengo que ir a otro, ¿viste? Las épocas de campaña son intensas, así que hay que aprovechar todos los espacios en los medios, así que en eso estamos. Bueno, un gusto que estés acá compartiendo con nosotros, acá en Política Sin Filtro, un nuevo programa de iProfesional. Así que bueno, del equipo iProfesional te agradecemos profundamente que te tomes este tiempo. Bueno, Ahora, para ahí arrancar, uno pregunta, quiero aclarar que yo no vengo manejando, vengo del lado que no tiene volante, ¿ven? no, no, El, claro, alguno dijo, che, guarda que viene manejando y hablando. No, 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 no. Vengo de copiloto. genial. Bueno, quería arrancar consultándote en algo que sos especialista, que es en los sesgos cognitivos. Quería preguntarte cuáles son los sesgos cognitivos que vos hoy estás detectando en el votante, sobre todo en el votante joven. Mirá, hay muchos sesgos que aparecen. Los sesgos de sobreconfianza respecto a alguna figura que obviamente aparecen, pero aparecen también mucho el sesgo de confirmación, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir el sesgo de confirmación? Eh, Me quedo solamente con la información que me da la razón a cómo pensaba yo. Entonces, por ejemplo, muchos de los candidatos están cambiando de opinión sobre la marcha. Ejemplo, el tema de dolarización. Ahora Milei anunció que su presidente del Banco Central va a ser Emilio Campo. Emilio Campo tiene un libro escrito sobre dolarización y cómo dolarizar. Y ya acaba de decir que en realidad no va a ser dolarización, que lo que va a hacer es bimonetarismo, que es esencialmente lo que habíamos dicho nosotros, que Claro, era la campaña nuestra. Entonces, si uno fuera objetivo en ese análisis, tendría que decir, bueno, pero esto no es lo que nos prometieron, nos cambiaron la propuesta, se están copiando la propuesta de Juntos por el Cambio, y en vez de hacer eso, uno trata de hacer el sesgo de confirmación. Esa parte de la información que me refutaría o no me daría la razón, no le presto atención. Y me quedo solo con las veces que Milei dice, no, no, pero igual tarde o temprano vamos a dolarizar. No, ¿no viste que dijo que iba a dolarizar? Pero si te acaba de decir el presidente del Banco Central que no va a dolarizar, que va a hacer otra cosa. Esa parte de la información la omito. Eso se llama sesgo de confirmación de hipótesis. perfecto. Es muy interesante lo que planteas sobre el tema de la dolarización, y en base a eso te quería preguntar, en un programa que vos tuviste con Majul, vos te mostraste muy en contra con respecto a la emisión monetaria. Sin embargo, vos estás en contra de cerrar el Banco Central, de dolarizar. ¿Cuál sería tu propuesta para terminar con la inflación en Argentina? O por lo menos reducirla a un número más razonable. Claro, mira, la moneda es una institución basada en la confianza. Cuando vos tomás por asalto el Banco Central, como hizo el Poder Ejecutivo, como había hecho Cristina también, entonces el resultado es que la confianza en el propio presidente termina siendo la confianza en la moneda. Cuando a vos te va bien como presidente, entonces la moneda está más o menos bien, baja la inflación. El primer año de Alberto, ponerle que tenía confianza alta, la gente tenía 70 puntos de imagen positiva, entonces la inflación tendía a bajar y tenía 36% de inflación. Pero después cuando la gente se da cuenta que mentiste, por ejemplo, o cae la confianza en tu gobierno, la moneda se hunde junto con vos. Por eso la única manera de evitar que eso pase es separar la confianza del presidente de la confianza de la moneda. Y eso se logra cuando tenés independencia absoluta del Banco Central. Uno dice, bueno, pero eso suena lindo, pero es difícil. Eso es lo que ya hizo Perú, lo que ya hizo Colombia, lo que ya hizo Chile, lo que ya hizo Brasil, lo que ya hizo Paraguay, lo que ya hizo Uruguay. Es decir, es una propuesta que ya hicieron todos los países de la región, que son incluso más pobres que nosotros, algunos más subdesarrollados, uno más chico, otro más grande. No hay excusa, no es que tenían problemas institucionales graves como los nuestros también. Uno decía, no, pero los peruanos van a volver a emitir. No, no. Cuando apareció la independencia del Banco Central, hace 16 años, que en Perú está el mismo presidente del Banco Central, ganó ahora un tipo de extrema izquierda en Perú que se llama Castillo, tiene pedido de juicio político, tiene un montón de problemas políticos del tipo, pero no puede tocar el Banco Central. Si vos le das independencia absoluta al Banco Central y le cortás el cordón que une hoy al Banco Central con el presidente de la Nación, entonces se termina la inflación en la Argentina, sea quien sea el presidente. Bien. Hace poco se debatió el nuevo, digamos, proyecto que propuso Massa con el tema de los impuestos a las ganancias.
vos en el Congreso denunciaste que hay una posible asociación, ¿no? entre Milei y Sergio Massa, que supuestamente se evidenció, por un lado, con algunos gobernadores, intendentes que le repartían la boleta y cuestiones relacionadas, y por otro lado, con el apoyo de Milei a, digamos, este proyecto que hizo el kirchnerismo. Sin embargo, Milei retrucó y dijo, bajemos los impuestos y después discutamos bajar el déficit fiscal, ¿no? Y que justamente Junto por el Cambio no era, digamos, como el más idóneo para hacer este tipo de crítica, cuando, entre otras cosas, le aprobó al kirchnerismo el presupuesto, digamos, que tiene déficit fiscal y que él dice que, entre otras cosas, es inmoral porque afecta a las generaciones futuras. ¿No crees que si en su momento Juntos por el Cambio no hubiese apoyado el presupuesto que hizo el kirchnerismo con déficit fiscal, se hubiese reunido la oposición y haber elaborado otro presupuesto, eso habría equilibrado las cuentas y hoy se podría bajar tranquilamente el impuesto a las ganancias sin riesgo de Uno de los problemas que hiperinflación? tiene, uno de los Claro, uno de los problemas que tiene Milei por ir poco al Congreso es que no sabe cómo funciona. Entonces dice disparates. Por ejemplo, cuando él dice que le votamos un presupuesto con déficit, lo dice como si hubiera habido la alternativa de votar un presupuesto que no tuviera déficit. Cuando vos estás hay una ley que se llama Ley de Administración Financiera que establece cómo se forma el proceso presupuestario. No hay ningún presupuesto sin déficit para votar. Había que elegir entre el presupuesto 2023 que mandaba el Ejecutivo, que tenía 1,9 puntos del producto de déficit, y el presupuesto que estaba vigente, que era el presupuesto en realidad reconducido del año anterior, que tenía casi 3 puntos de déficit. O sea, vos tenés que elegir entre dos presupuestos que tienen déficit, porque no hay regla de shutdown en Argentina. Esa regla que existe en Estados Unidos, que se llama shutdown, que es que si vos no le votás el presupuesto al gobierno, el gobierno no puede emitir un cheque y no puede gastar nada. Esa regla no está en Argentina. La regla de la ley de administración financiera en Argentina es muy clara. Dice que si vos no votas el presupuesto y no hay un presupuesto nuevo, entonces entra en vigencia el primer día o sea, el 1 de enero, entra en vigencia el presupuesto del año anterior, reconducido, obviamente. Entonces, no es que lo dejaba sin presupuesto. Si nosotros hubiéramos votado en contra, que es lo que hizo Milei, terminábamos votando a favor de que el gobierno hiciera lo que quisiera con el presupuesto del año anterior, que tenía más déficit. O sea, que había que elegir entre un presupuesto con déficit de casi 3 puntos del PBI y un presupuesto con 1,9. Nosotros votamos el de 1,9 y Milei votó el de 3. Eso fue lo que pasó. Entiendo. Y, digamos, ustedes siempre, por lo menos María Eugenia Vidal propuso, entre otras cosas, que iban a bajar los impuestos. Vos comentás que bajar, en este caso, impuesto a las ganancias es demencial porque no se baja el gasto público. ¿Hay algún impuesto que se pueda bajar, entonces, a consideración de ustedes? Absolutamente. El que dijo que bajar los impuestos sin bajar el gasto es demencial no fui yo. Yo estaba No, no, parafraseando a Milei. Javier referiste lo Milei, que dijo Milei claro, en una cita. Sí, exactamente. Que tenía razón además, es verdad, yo por eso lo repetí porque no es que tenía razón, no se puede bajar. Uno quisiera, por supuesto, si uno dice los impuestos son un robo, como dicen los libertarios, bueno, entonces si realmente te tomás en serio que los impuestos son un robo hay que eliminar todos. Entonces estarían de acuerdo con eliminar todos los impuestos y uno dice, bueno, no, pero pará, no podemos eliminar todos los impuestos porque cómo pagamos las jubilaciones, cómo le pagamos a la policía, cómo pagamos a los maestros, claro, obvio, entonces no puedes bajar todos los impuestos. Bueno, entonces tenés que elegir cuáles bajás. Se supone que tenés que bajar primero los que son más perniciosos para la economía, los que rompen más la economía. El impuesto a las ganancias es el que la rompe menos, por eso es el impuesto más importante en todo el mundo. En todo el mundo existe, no hay ningún país del mundo, mirá que hay países, casi 200 países del mundo, no hay ningún país del mundo que no descanse en el impuesto a las ganancias como uno de sus principales impuestos. Nosotros pasamos a ser, si se aprueba esto en el Senado ahora, el primer país del mundo en eliminar el impuesto a las ganancias. El primer país del mundo en eliminar el impuesto a la ganancia de la persona. Entonces, ¿qué otro impuesto sí podemos bajar? Los impuestos que hacen crecer la actividad. Entonces, por ejemplo, los impuestos a las exportaciones o los impuestos a la producción. Esos impuestos hacen caer la actividad. Entonces, si vos los eliminás, esos impuestos generan un poco más de actividad económica, ¿entendés? Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy simple para que lo entienda la gente que es muy burdo, ¿no? Si vos tenés un producto bruto de 100, un ejemplo simple, el PBI es 100, no se metió el Estado todavía, y el Estado se mete con un impuesto que rompe poco la economía, que es un impuesto como el impuesto a las ganancias, poco distorsivo, puede cobrar una alícuota de 20%, una presión tributaria de 20% y recauda 20%.
Pero si se mete con un impuesto que rompe mucho la economía, en vez de 100 te queda una economía de 80, porque el impuesto rompió la producción, que es lo que pasa con el ingreso bruto, con el impuesto al cheque, con las retenciones, etcétera, etcétera. Entonces el resultado es que si el PBI es 80, pues se achicó por los impuestos, tu impuesto tiene que ser de 25 para cobrar los mismos 20 que cobrabas antes. O sea, 25% de 80 es 20. Entonces, resulta que vos tuviste que subir la presión tributaria porque usaste mal los impuestos. Entonces, vos podés bajar la presión tributaria global si tenés buenos impuestos en vez de tener malos impuestos. Elegir mejor los impuestos te permite bajar la presión tributaria. Esa es la manera correcta de hacerlo. Además, esto no es algo que sea una propuesta mía porque yo soy un iluminado, que soy el genio de cómo funcionan los impuestos en el mundo. Yo di clase muchos años en finanzas públicas en la facultad. Esto lo sabe cualquier alumno de la facultad que haya cursado finanzas públicas. De hecho, es una pregunta de examen. Una corriente que se llama optimalidad tributaria o optimal taxation en inglés. Si vos googleás optimal taxation en el Google Scholar, por ejemplo, o en el Google Académico, vas a ver que hay cientos de miles de papers, de investigaciones sobre cuál es la forma correcta de elegir los impuestos y de elegir qué impuesto bajás primero. Y todas las investigaciones van en el sentido que estoy diciendo yo. Es decir, bajan primero los impuestos distorsivos, no los impuestos que no son distorsivos. Comprendo. ¿Considera que Argentina tocó fondo? No, nunca se toca a fondo. Esto es un tema que es interesante. Mira, a mí me tocó ir a dar una conferencia a presentar justamente un paper sobre área monetaria común con Sudamérica que había hecho hace casi 10 años, sí, 2013, fue en Venezuela, ¿no? Y cuando llegué a Venezuela, el dólar oficial salía a 6.50 y el paralelo salía a 36. Y yo dije, estos tipos tocaron fondo, ya está, la brecha era 500%, era una animalada. Digo, esto no puede estar peor, la inflación ya estaba en 3 dígitos, era una cosa muy descontrolada. Y después se puso mucho peor. Y ahora está todavía peor, digamos. O sea, cuando vos decís, no puede empeorar, sí, la verdad que sí puede empeorar. Lo hemos visto en nuestra historia, lo vemos en Venezuela y en otros países que uno mira alrededor del mundo. Siempre se puede estar peor, digamos. Obviamente, esperemos que no, ¿no? Y que la gente vote bien ahora en las elecciones de octubre, efectivamente haya un cambio. Pero si no hubiera un cambio en Argentina y siguiera Massa en el gobierno, probablemente estaríamos mucho peor el año que viene, sin duda. ¿Crees que hay alguna forma de salir de la inflación sin tener que licuar los salarios actualmente? Absolutamente, de hecho es al revés. Cuando vos aplicás un plan antiinflacionario exitoso, en el mundo pasa también eso, otros resultados científicos interesantes que conocemos, porque hay un montón de investigaciones sobre ese tema, es que en todas las experiencias exitosas de planes de antiinflación, los salarios suben. Si el primer resultado de un plan exitoso antiinflación es que hace subir los salarios. Después hace subir el consumo y hace subir la actividad económica. Entonces, en general los planes antiinflacionarios exitosos son expansivos de la actividad económica, no contractivos. Si el plan antiinflacionario es contractivo, porque lo estás haciendo mal, porque no te cree la sociedad, porque no estás haciéndolo como corresponde. Perfecto. ¿Ves más posible un balotaje entre ustedes con Massa o entre ustedes con Milei? ¿Y cuál consideran que sería más beneficioso para ustedes? Bueno, obviamente yo creo que es más fácil con Massa, ¿no? Porque siempre, por eso Milei también trata de elegirlo, porque obviamente nadie va a votar, supongo yo, ¿no? Que nadie va a votar un candidato que duplicó la inflación, que está tecleando en el 200% de inflación, mañana se va a conocer el dato de pobreza, va a ser un escándalo, porque la pobreza va a dar más alta que incluso que en la pandemia, una semana antes de las elecciones se va a conocer el dato de inflación en septiembre, que también va a dar tan alto como el de agosto, va a ser otro escándalo. Entonces me parece que es relativamente más fácil ganar la Massa que a cualquier otro candidato. Pero bueno, nosotros estamos preparados para ganar a cualquiera. Perfecto. Te hago dos últimas preguntas y ya con eso estaríamos. Una de las preguntas es, Milei planteó que si bien, digamos, las empresas, las personas humanas y demás van a poder comercializar con quien quiera, desde el gobierno no va a haber relaciones institucionales con países como Brasil, China, por considerarlos comunistas. ¿Qué opinión tenés al respecto? Primero que China puede ser, pero Brasil de comunista no tiene nada. Brasil es un país capitalista. Después puede tener un gobierno de izquierda o de derecha. Eso es un error conceptual de la política internacional. Tu política internacional no puede depender de quién gobierna en un país circunstancialmente. Entonces, la relación diplomática tiene que ser de largo plazo y tiene que ser una política de Estado. Y cuando te toca hacer la relación diplomática porque vos te preparás para, por ejemplo, mirar el gobierno de Macri, lo que le pasó. El gobierno de Macri, cosa que no hay que hacer, porque también fue un error de política internacional, adelantó su apoyo a Hillary Clinton cuando era la elección de Hillary contra Trump en su momento.
y Hillary Clinton terminó perdiendo, entonces quedó descolocado el gobierno de Macri. Sin embargo, al otro día inició las relaciones diplomáticas con Trump como correspondía. Es decir, vos podés preferir que gane un candidato u otro candidato, eso está bien, es normal, pero luego la política es una política de Estado, vos representás a la Argentina, no a tu partido político. Él cuando vaya a hacer política internacional no va a representar a la Libertad Avanza, va a representar a la República Argentina. Por lo tanto, tiene que tener una visión pragmática de la política internacional, una visión. Yo entiendo que por ahí tome distinción, que diga, no, yo una dictadura no voy a dialogar, eso está bien, lo entiendo. Es una posición que además tiene en materia política internacional antecedentes, es una posición razonable. Ahora, que él lo de Brasil realmente no lo comprendo, me parece un error grave. Perfecto. Una última pregunta. ¿Te ves como posible candidato a presidente en algunos años? A mí me gusta la posibilidad, pero no es algo que me quite el sueño. Yo estoy trabajando ahora para hacer las reformas que necesita la Argentina en el lugar que me toca, que es la Cámara de Diputados, que va a ser un lugar muy importante en los próximos 2 años. Si nosotros hacemos las cosas bien, entonces cualquiera que trabaje para que esa Argentina baje la inflación, para que la Argentina entre en el sendero del crecimiento económico y del desarrollo, puede ser candidato después, pero es una posibilidad entre tantas otras. Bien. Una pregunta más, si tenés un tiempo. Argentina, sabes que uno de los principales problemas, por lo menos de los más jóvenes, es que les cuesta mucho poder acceder a comprar su primera vivienda, su primer departamento, no hay acceso al crédito hipotecario, y mucha gente, digamos, si bien en su momento los créditos UBA fueron una solución, mucha gente después se terminó quejando porque las UBAs eran más altas que sus salarios. Si ustedes llegan a gobernar, ¿creen que va a haber alguna alternativa para el acceso al crédito hipotecario? Absolutamente, pero la secuencia va a ser la siguiente. Primero va a bajar la inflación en Argentina, después va a aparecer la oferta de crédito hipotecario en Argentina y recién después, cuando se empiecen a recuperar los salarios en dólares en Argentina, va a empezar a entrar la demanda de crédito hipotecario en Argentina. Vos pensás que hoy el problema central que hay en Argentina es que se rompió mucho la relación entre el salario y el precio del metro cuadrado. Si el salario y el precio del metro cuadrado se cayó tanto que vos hoy el mejor crédito hipotecario más barato que hay en el mercado hoy, tenés que ganar prácticamente 800 lucas para calificar. Por supuesto no gana nadie 800 lucas, muy poca gente, entonces la clase media se queda masivamente afuera de la posibilidad de acceder al crédito hipotecario. Pero en la medida que vos bajás la inflación fuerte y se empiezan a recomponer los salarios en dólares y por lo tanto mejora la relación entre el salario y el precio del metro cuadrado, va a volver el crédito hipotecario muy fuerte. Pensá que Argentina tiene solo de crédito hipotecario 0,8% del PBI. El país que menos tiene América Latina después creo que es uno que tiene 4,5%, después Perú tiene 5%, Uruguay tiene 6%, Chile tiene 18% del PBI. O sea, nosotros podemos multiplicar por 10 el crédito hipotecario en Argentina con relativa facilidad una vez que estabilizamos la moneda. Perfecto. Bueno, Martín, te agradezco muchísimo por estos minutos de parte de Profesional y bueno, también de parte mía, de poder haber charlado un rato. Y bueno, esperamos verte esperamos verte seguido por acá. Bueno, muchas gracias, nos vemos. Bueno, hasta luego. Bueno, a todos los oyentes, les agradezco muchísimo por haber estado acá, haber compartido esta noche con nosotros. Y bueno, los invito a que dejen en los comentarios de este nuevo programa Políticas sin Filtros, qué próximo invitado les gustaría que haya. Así que bueno, les agradezco a todos muchísimo por su tiempo y bueno, que tengan una muy buena semana.